por ejemplo, Europa ha aprendido que no debemos depender de China y que a lo mejor tenemos que comprar cosas en Europa, que aunque sea un poco más cara, nos da libertad. La libertad nunca es gratis. La libertad requiere currársela y tener esfuerzo. Una empresa que tiene una buena gestión financiera es como el que conduce un coche de noche con las luces largas, porque ve más allá y puede ir más deprisa. En primer lugar, la pyme entienda que el banco no va a creerse nada y va a ver siempre con escepticismo tus planes que ves clarísimos. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ya ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Eusebio, un gusto tenerte en el podcast de Primeros. La idea es poder escuchar tu experiencia profesional previa al proyecto Aquisgrán y luego profundizamos en Aquisgrán y en por qué la financiación y qué tipos de financiación son útiles y necesarias para las pymes. ¿Te parece? Muy bien. Pues mi experiencia profesional es larga. Yo empecé a trabajar el año 80 y algo y siempre toda mi vida he estado relacionado en financiación de empresas en un contexto además que ahora, claro, es difícil acordarse de él, cuando España estaba entrando en la Unión Europea, en el mercado común que se llamaba entonces. Entonces esto implicaba una gran necesidad de transformación de las empresas, sobre todo las empresas pequeñas y medianas. Entonces yo estuve en una de las primeras empresas de capital riesgo de España, de las pioneras en el sector, donde invertíamos en empresas familiares y nos íbamos a modernizarse para poder afrontar los retos que suponía entrar en una economía mucho más abierta, mucho más competitiva, ¿no? ¿Ahí entrabais vía deuda, vía equity? Siempre en ese momento entramos vía equity, que era lo que hacía falta en el momento. Eran aquellos en los que entrábamos para desapalancar las empresas que tenían mucha deuda porque habían crecido muy deprisa y necesitaban un poco más de oxígeno con capital. Por ejemplo, una de las que entramos es García Carreón, que hacían el vino Don Simón, pues una de las empresas que ayudamos a llegar donde está ahora, que es una de las mayores productores del mundo en su sector. ¿Cuál era la visión ahí? Entrar con vía equity, se quitan deuda y luego con un plan de X años de salida. Tipo salida a bolsa, algunos intentamos salir a bolsa, o venta a un industrial, o venta al accionista mayoritario, al que entrábamos sobre todo en minorías, a esa mayoritariamente un acuerdo que se llegaba eventualmente. ¿Cómo eran las empresas en aquel entonces? ¿La empresa familiar qué estructura financiera tenía? Pues estaban mucha deuda a corto plazo, mucho descuento de letras, con el peligro de hacer letras de peloteo, que era una manera de financiarse muy cutre de la España de entonces. ¿Cómo era eso? Explícanos. Pues te buscabas una empresa amiga, tú le mandabas una letra que descontabas, él la pagaba y así te ibas financiando con ventas ficticias, pero te permitía conseguir financiación del banco en ese momento. Luego había mucho B, entonces había que tener una de las primeras cosas que había que hacer era limpiar todo el dinero negro porque ya no sabía si además de B había C o D, ¿no? Entonces, pues eran empresas que les faltaba visión de futuro, profesionalización y muchas veces solo el hecho de todos los meses sentarnos con el empresario a ver cómo vamos con respecto al presupuesto, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, solo esto ya era una gran mejora y un gran revulsivo. De acuerdo. Y en algunos casos, después de haber vendido nuestra participación, nos pedían que siguiéramos el consejo. Con la figura de consejeros independientes y tal. O sea que era un momento, la verdad, que muy bonito y para mí muy ilusionante. ¿Ese fue tu primer trabajo? Prácticamente. Luego, después de eso, me fui a Londres a trabajar. En aquel momento estamos hablando, esto era el año 96. El muro de Berlín había caído hace 5 años. Entonces había una gran tarea por hacer en todos los antiguos países comunistas de ayudarse a la transición de la economía al mercado. Entonces yo ya estuve financiando pymes de Europa del Este, del sector agroalimentario, que era un razonamiento que era un sector que iba a crecer, que había mucho por hacer, mucho modernizar. Y ahí estuve trabajando muchísimo en Rusia,
en Kazajstán, en Kirguistán, en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía, en fin, todos estos sitios tan interesantes. Tan glamurosos. Sí, es decir, pero muy interesante, ¿no? Sí, hombre, llegar a Kazajstán en invierno y en el hotel no hay agua caliente, pues es un poquito duro. Ostras. Pero bueno, son de las cosas que haces porque tienes la edad, te apeteces, muy romántico. Y luego la cantidad de veces que bonito. lo cuentas. Claro, te da un poco pena porque claro, todo lo que te has esforzado por atraer a Rusia a la economía del mercado occidente, pues que haya acabado como ha acabado, pues os da un poco de pena. Yeah. Pero allí hice algo un poco que es precursor de Aquisgrán, que lancé un programa, vamos, yo fui el director y además la idea de decir que fue mía, bueno, apoyado en un banco local de Eslovaquia, de financiación a pymes del sector agroalimentario usando certificados de depósito en silos como colateral. Entonces tú eres un agricultor que produces trigo, llega la cosecha, tienes un montón de trigo y no quieres venderlo todavía, pero necesitas pagar a tus proveedores. Depositas el grano en un silo, el silo te da un certificado, entonces con ese certificado vas al banco. Qué bueno. Y el banco usa eso como lateral para financiarte y no tienes que vender en el peor momento posible. Y si no paga la deuda, el banco se queda con el grano. Claro, y el grano es un colateral de muy buena calidad. Sí. Pero eso existe en Occidente desde hace mucho tiempo, existía en muchos de estos países antes del comunismo, pero había desaparecido. Entonces el resultado era que teníamos un montón de agricultores que malvendían, y entonces con esto montamos un programa en colaboración con bancos locales, que empezamos en Eslovaquia, seguimos en Bulgaria, en Polonia, Kazajstán, Rusia, y entonces fuimos replicando, llegamos a un acuerdo con un banco local para hacer un piloto, el gobierno daba apoyo institucional para crear una ley que permitiera que... Entonces eso se parece bastante a Aquisgrán. Era buscar formas novedosas de financiar a pymes. Una de las cosas fundamentales para que el mercado funcionara, y de hecho el IBRD donde yo trabajaba, lo que más y mejor hizo fue apoyar a bancos locales. Crear un sistema bancario que funcionara, que canalizara el ahorro a la inversión productiva. Y en función de los méritos o deméritos de cada negocio, ¿no? Entonces esto permite que las buenas empresas inviertan y tal. Entonces esto lo estuve haciendo durante 6 años. Y volví a España, volví a trabajar en capital riesgo, una vez más trabajando en pymes, financiando pymes, y unos años después las sociedades de garantía me preguntan si conocería a alguien o algún fondo que pudiera montar un instrumento para dar préstamos a pymes con su aval. Hablamos un poquito de sociedades de garantía, ¿qué son? Sociedades de garantía son entidades creadas a partir del año 78, que es una especie de sociedades de apoyo mutuo para conseguir financiación. Pymes se ponen de acuerdo en crear un fondo donde todas ponen un poco de dinero y con ese capital tienen más solvencia que la pyme individualmente, de manera que pueden acceder mejor a la financiación. Son entidades que además están bastante apoyadas por las entidades públicas. Bien las comunidades autónomas son accionistas o les tienen algún tipo de participación en su capital, y luego además el Estado da una especie de reaseguro que les permite multiplicar su capacidad de dar avales. Y ellos lo que hacen es dar avales, no dan préstamos. Y con su aval a la pyme les es más fácil conseguir un préstamo. ¿Estas sociedades de garantía dónde están? ¿Que hay una por...? Están ahí, son básicamente regionales, son todas, hay una en cada comunidad autónoma, porque al final empezaron siendo gremiales y yo de hecho conocía este sistema bastante porque mi padre, que en paz descanse, fue presidente y fundador de una sociedad de garantía allá por el año 78, fue de las primeras que se formaron, una sociedad orientada a droguería, perfumería. Él era presidente de una cooperativa de distribución y cuando surge el sistema, él que era economista y estaba en una mutua de seguros, dice, esto es lo mismo en seguros, pero en préstamos. O sea, las pymes ponían un poquito de dinero para crear la estructura. Eso es, para dar un capital. De hecho, por cada préstamo cuando una pyme pide un préstamo, tiene que depositar una parte de ese dinero para capitalizar la SGR, y con ese capital más dinero aportado por las comunidades autónomas, que al final terminaron quedándose con casi todas las sociedades tipo gremial, y hay una única sociedad que es sectorial, la única que ha sobrevivido especializada en un sector, que es CREA,
que está especializada en el sector audiovisual. ¿Ah, sí? De hecho, casi cualquier película o serie española que veréis el logo de CREA, porque conocen perfectamente a qué productor se le puede prestar para financiar una película o una serie que ya tiene comprador, pero tú tienes que estar seguro que el tío o la tía es capaz de entregar en plazo a la serie. Ellos lo conocen y eso es lo que ha permitido un poco el éxito del cine español. Se debe en buena medida gracias a una sociedad de garantía que es CREA, con la cual pues, nos entendemos fenomenal y es una de las más activas en el sector. Pero vamos, en definitiva, las sociedades de garantía son entidades dirigidas y creadas por pymes, cuyo objetivo es ayudar a que las pymes se financien en mejores condiciones, y esto lo consiguen dando avales que hasta que existía Xgrant se los daban exclusivamente a los bancos. Entonces, yo como pyme, previo a Xgrant, yo como pyme en Asturias, ¿qué hago? ¿Voy al banco y hablo con la SGR al mismo tiempo para que la SGR me apoye en la...? Pues de dos maneras. Puedes también ir a Asturgar, que es la sociedad de garantía de Asturias, y directamente: hola Asturgar, soy pyme, quiero financiación, ayúdame a conseguirla en mejores condiciones. Asturgar te evalúa y te dice si debes conseguir si puedes conseguir financiación, o mejor te dice que te dediques a otra cosa o que amplíes capital, que a veces es el mejor consejo que te pueden dar. Pero si cree que tú tienes buenos números y que realmente tienes posibilidad, ellos te aprueban el aval y te aconsejan un banco al cual puedes ir. O, mucho más frecuente, es que el banco con el que tú trabajas normalmente, por algún motivo, haya llegado a su tope, y la manera que tiene el banco de darte un nuevo préstamo o seguirte dando financiación es a través de Asturgar. Si Asturgar les da un aval, el banco en cuestión te puede dar los 100.000 euros adicionales que necesitas para seguir creciendo. Pregunta, yo tengo una empresa desde hace 7 años, constructora de 2 planos, y yo no había escuchado hablar de las SGRs hasta que te conocí a ti. Pues sí, es uno de los problemas que tienen, que en algunos sitios están muy introducidas. O sea, por ejemplo, varía. País Vasco y Baleares, que son curiosamente la SGR número 1 y número 2, la primera que se crea, que además hubo una especie de pique entre ellos para ver cuál era la primera. Tanto en Baleares como en el País Vasco, el CARGI, que es la sociedad vasca, y ISBA, que es la sociedad de Baleares, allí son conocidísimas. Los de Baleares dicen que una de cada 3 pymes de Baleares alguna vez en su vida ha tenido un aval suyo. Y en el País Vasco el CARGI es prácticamente igual. En Madrid, por ejemplo, Madrid es un poco, entre comillas, un poco una jungla. En Madrid hay las empresas, hay mucho lío, mucho movimiento. En Madrid tienes una que tradicionalmente es de toda la vida, Aval Madrid, que ha tenido diversas vicisitudes y quizá no tiene el tamaño que tienen otras comunidades en su región. Pero tienes también otras, como Madrid es una plaza con mucho negocio, han llegado la sociedad vasca, el CARGI, ha abierto sucursal en Madrid, y la de Castilla y León también. Porque en Madrid, a ver, no olvidemos, las sociedades de garantía, como tú bien has aceptado, representan un porcentaje muy pequeño de la financiación a pymes. Todos los avales juntos, que son del entorno de 2.500 millones al año que dan en avales, son a mucho tirar el 3 o el 4% de todos los préstamos que los bancos dan a pymes. O sea que sigue siendo un porcentaje relativamente pequeño del total. Y bueno, ¿Y las SGRs tienen capacidad para dar mucho más avales? Sí, de hecho tienen más solvencia que muchos bancos, que la mayoría de los bancos, porque tienen capital. Y cuando ha hecho falta, por ejemplo, durante la pandemia, recibieron inyecciones de capital de las respectivas comunidades autónomas. Será una circunstancia curiosa. Salieron de la crisis financiera última con más fondos propios de los que entraron, porque como tuvieron obviamente más mora, todos los gobiernos autónomos vieron que era un instrumento para apoyar a las pymes en dificultades y les inyectaron recursos. Y al final, como tuvieron una gestión prudente de la mora, pues consiguieron salir fortalecidas. Pero sí es verdad que un reto de las sociedades de garantía es darse a conocer más. Aquí tienen una patronal que es Tesgar, con la cual compartimos edificio, está justo debajo de nosotros, y una labor suya es difundir lo que hacen y que sean más conocidas por entre las pymes. Pero ahí estoy contigo que hay recorrido. No, tú me hablabas de Madrid y a mí me suena,
Pero claro, al Madrid, mi cabeza es una entidad de la administración que da avales y no te puedo decir mucho más. No te puedo decir mucho más. Claro. Yo necesito financiación y voy al banco y no se me pasa por la cabeza conectar. Ir primero a una sociedad de garantía. No se me pasa eso porque no conozco el mecanismo, ni el banco me ha sucedido, cuando he pedido financiación, me ha sucedido que me haya pedido. Entiendo que debería obtener mejores condiciones si voy de la mano de Correcto, exactamente, ese es un poco el concepto. Aunque las pymes que se financian con una aval de sociedad de garantía tienen que pagar a la sociedad de garantía una especie de seguro, como pagas un seguro de crédito, al crédito de caución, que viene a estar alrededor del 1% sobre el importe del préstamo, normalmente siempre sueles conseguir mejores condiciones que si vas directamente a pelo al banco. Más que muchas pymes, y esto pasa sobre todo más que las pymes con los autónomos. Yo diría, la mayor parte, los autónomos son un excelente negocio para los bancos, porque suelen cobrarles tipos de interés más altos que a la mayoría de las empresas, y los autónomos, como financieramente no son muy sofisticados y tampoco es mucho dinero en términos absolutos para ellos, entonces no se complican. Y si el banco me da el préstamo que quiero, pues fenomenal, y si me cuesta un 7%, lo pago porque total, ¿qué más me da? Mientras que tú dices, si tú vas a una sociedad de garantía y pides un aval, a lo mejor en lugar de al 7, te puedes financiar al 4. Que bueno, te quedan 5. Que dicen, no, pero ¿qué más me da un 3% más o menos? ¿A ti te da igual cuando compras la madera pagarle más o menos a un proveedor? ¿A que seguro que regateas y buscas y rebuscas? Pues con esto es lo mismo. Pero bueno, esto es un tema que se puede hablar mucho, que es la falta de cultura financiera de muchas pymes, ¿no? Sí, correcto. Entonces, cuéntanos cómo surge aquí será en relación con las SGRs. Entonces, las SGR en un momento se dan cuenta de que no quieren depender por completo de los bancos. Es decir, los bancos son sus socios, sus principales proveedores, pero ya en la anterior crisis financiera los bancos tenían serios problemas de liquidez. No había liquidez. Entonces, desgraciadamente hubo muchas pymes que, aunque la SGR estuviera dispuesta a dar un aval, los bancos no disponían de recursos para financiarse, para dar ese préstamo. Y de hecho, cualquier organismo internacional que ha analizado la economía española te dice que uno de los problemas principales de la economía española es la excesiva bancarización de la economía. Es decir, las pymes, por ejemplo, dependen en un 90 y muchos % de financiación de los bancos. Y las empresas más grandes, a lo mejor en un 90 o en un 80 y tantos, mientras que hay países como Inglaterra o Estados Unidos, que es más o menos la mitad. Y esto... ¿La otra mitad en países como Inglaterra y Estados Unidos qué es? Pues se financian con papel comercial que colocan en los mercados, tienen otros instrumentos de financiación no bancaria que permite... Es una de las razones por las cuales los países anglosajones salen antes de las crisis. Porque cuando hay una crisis económica, muchas empresas quiebran, como es lógico. Esto genera a los bancos un problema de mora. Entonces, al tener los bancos más mora, se descapitalizan o simplemente se asustan, están muertos de miedo, voy a tener más mora porque me voy al hoyo. Entonces, como el banco está, digamos, sufriendo del aumento de mora, reduce la cantidad de préstamos que dan, con lo cual, hasta que el banco no se ha recuperado, el crédito a la economía no se reactiva. Economías que no tienen ese vínculo tan estrecho y que hay canales alternativos complementarios al bancario para cuando los bancos no pueden dar financiación, puedan acceder a ese canal, que normalmente se abren antes, salen antes de las crisis. Entonces siempre se dice que uno de los problemas de España es la excesiva bancarización. Y los mismos bancos lo dicen. Aunque dicen, oye, a mí me gustaría que cuando yo no puedo darte financiación, que haya otro que te la dé, porque así tú sigues funcionando y lo que ya tengo contigo no está en peligro. Por ejemplo, un bono, ¿a partir de qué punto una empresa debería pensar en no sé, se va mucho de las manos? Los bonos, hay un mercado de renta fija, pero tú no puedes plantear sacar un bono por menos de 4 o 5 millones de euros. No, más, o 10 o 20. Por menos de 20 no hay. Porque, claro, el bono no es un bono que tú vendes a un tío, a una entidad. Tienes que vender solo a muchos. Entonces, para que haya liquidez, el bono tiene que tener un tamaño mínimo.
Entonces, realmente, el acceder al mercado de capitales para las pymes hay un mercado es prácticamente imposible. Esto es para empresas medianas, grandes. Algunas lo han hecho y han conseguido levantar deuda ahí en condiciones buenas, pero esta forma de diversificación está fuera del alcance de las pymes. O sea, a partir de empresas que facturen 50 100 millones. O más. Eso está totalmente fuera de... Claro, y que está bien y tendría que haber más, pero nunca va a ser para una pyme. Eso es porque no existe... Claro, que hay que crear el mercado, ¿no? De donde tú puedas comprar y vender el bono, y eso, pues entiendo que ya desde un punto de vista regulatorio, de costes, etcétera... Y luego tiene un problema de liquidez. De que claro. Y el bono no tiene muchos bonistas que compran y venden, de la práctica no es líquido. Claro. Entonces cualquier institución, porque los bonos típicamente los compran compañías de seguros, instituciones, algunos fondos de deuda, donde nosotros podemos meter nuestro dinero, pero estos tienen que tener la capacidad de poder vender su participación en ese bono, y si el bono es pequeñito, pues ya no se mueve. Entonces tiene una limitación. Entonces por eso es cuando las sociedades de garantía dicen, tendríamos que tener un instrumento propio, que además controlamos más, que forma parte de nuestro ecosistema, que es, por así decirlo, nuestra marca blanca. Yeah. Y la marca de distribuidor. Y entonces es cuando a mí me contactan, me piden si conozco a alguien que pueda hacerles esto, y a mí el proyecto me hace muchísima ilusión, veo claramente la oportunidad y entonces digo, pues yo puedo hacerlo. ¿Hacer eso quiere decir exactamente montar un proyecto? Montar un vehículo que consiga recursos y los preste a pymes dando préstamos siempre con aval de una sociedad de garantía. ¿Vale? Montar un vehículo que no sea un banco, correcto, un vehículo bancario y que tenga el aval de la SGR. Y que además esté diseñado para crecer y que pueda recibir dinero de terceros. En este caso, perdona, el dinero aquí, ¿quién lo presta? Entonces, ¿de dónde salen nuestros recursos? Bueno, cuando empezamos nos decíamos, joder, esto es un producto fantástico. Tenemos préstamos con un aval de sociedades de garantía, que son gente muy solvente, que llevan 40 años pagando puntualmente todos los avales que han dado, que cada año emiten no sé cuánto, pues uno más. Oiga, señor, fondo de pensiones, mire, tenemos aquí un producto fantástico, con poco riesgo y una rentabilidad razonable. Euribor más 2, digamos, o más 1 y pico. Entonces el fondo de pensiones, que vimos varios, súper interesante, muy bonito, muy chulo, pero esto no lo habéis hecho nunca. ¿Y cómo sé yo que va a salir bien? Además esto tiene poca rentabilidad, yo tengo que asumir poquísimo riesgo. Y yo algo que no funciona nunca, para mí es muchísimo riesgo. ¿Por qué no volvéis a nosotros cuando ya lo hayáis hecho alguna vez? Eso ni yendo de la mano de las SGRs, ¿no? No, nada. Tienes un problema adicional, que las sociedades de garantía no tienen rating. Yeah. Entonces, aunque han pagado siempre y tal, como no tienen un rating, pues no da esa imagen. Entonces, ahí dando vueltas, después de mucho intentarlo, vimos que teníamos que arrancar de alguna manera. Que solo si construíamos un track record, perdón por el anglicismo, por una trayectoria de éxito, podríamos ir a inversores privados a que nos dieran el dinero. Entonces, ahí hablamos con el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones, y entre los dos nos han dado la financiación inicial para arrancar y construir una trayectoria que demuestre que esto funciona. Vale, esto es una especie de alternativa a la financiación bancaria, ¿no? Que de momento es con recursos públicos, sí, pero que la idea es que sea fundamentalmente recursos privados. Pero hemos necesitado el apoyo público para arrancar y para construir una historia de éxito que nos permita tener la credibilidad, que nos permite sacar dinero de terceros. Entonces, y el instrumento es un fondo de titulización. Un fondo de titulización es una manera que tiene un inversor cualquiera de tomar una participación de una cartera diversificada de préstamos. De hecho, todos los bancos titulizan sus carteras de préstamos periódicamente. Entonces, Aquisgrán, por tanto, emite el préstamo se tituliza inmediatamente y pasa a formar parte de una bolsa de préstamos, que ahora mismo tenemos en este momento 3.000 préstamos vivos, por un saldo de 100 y pico millones, entre 160 y 180 millones de euros, y que están respaldados por un bono
por unos bonos que emitimos regularmente todos los meses, según nos hace falta el dinero, y que en este momento están suscritos por el ICO con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones. Y a partir de enero incorporaremos a los inversores del bono a inversores privados. Muy bien. Para ir reemplazando progresivamente al inversor público, que este es el plan. Porque ahora mismo, ¿hasta dónde os da espacio? Porque si hay 170 pues tenemos millones. tenemos gasolina. Hasta 200, tenemos hasta un máximo de 260 millones, ahora estamos en 170, 180, y, o sea que por ahí no, pero ya creemos que ya ha llegado el momento de ya tenemos suficiente trayectoria y suficiente solvencia para captar inversores privados, y ahora es cuando a partir de enero ya estamos hablando con alguno para que empiecen ya una participación no muy al principio, pero bueno, la cosa es romper el hielo. Esto es un proceso muy largo. A ver, la banca lleva, la mayor bancos llevan más de 100 años funcionando. Entonces aquí, al contrario que en otras pymes, otros negocios, pues aquí se tarda mucho en construir una base de clientes, construir credibilidad, un montón de cosas que necesitas para poder prestar a tipos competitivos como lo hacemos ahora. ¿Qué significa tipos competitivos para entender? Pues mira, nosotros como elemento diferenciador cuando arrancamos Aquisgrán decidimos prestar a tipo fijo. Además, en un momento que no hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que los tipos estaban a cero y que no podían bajar más. Entonces, tuvimos la suerte de que empezamos prestando a tipo fijo y los primeros préstamos los dimos a tipo fijo del 1,6%. Luego los tipos han subido y ahora estamos prestando a tipo fijo entre el 3 y el 4% dependiendo de las características de la pyme. Teniendo en cuenta que el Euribor está en el 2,5, el Euribor está en el 2 y poco, la financiación, el seguro de riesgo de Euribor está como medio punto por arriba, entonces estamos prestando a un tipo que es bastante competitivo con lo que un banco puede ofrecer a una pyme. Ese 3-4, yo como pyme luego tendría el medio punto, un punto que tendría que pagar a la el seguro de la SG, ¿no? Exacto. Pero es a largo plazo. El plazo medio de nuestros préstamos es 6 años. 6 años. Entonces, nosotros lo que siempre decimos a las pymes es decir, mira, tu estructura ideal es tener una parte de tu financiación a largo, más o menos que machee el activo fijo que tienes más el capital, ¿no? O sea, la financiación a largo más tu capital debe machear tu activo fijo, incluso una parte de tu circulante. Ten líneas de crédito con los bancos para financiar el día a día, pero asegúrate una estabilidad financiera a largo plazo, porque las líneas de crédito del banco te las puedes renovar o no, dependiendo de muchos factores. Y no dependa solo de eso. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las empresas la línea de crédito es lo más fácil de conseguir. Sí. La financiación a corto el banco te la da con cierta facilidad. Pero claro, ponerse a analizar dónde vas a estar tú dentro de 5 o 6 años, que nadie lo sabe, ni siquiera el propio empresario, pues es complicado. Entonces, desgraciadamente, muchas empresas tienden a hacer lo fácil, que es financiarse muy a corto plazo, que está bien, pero no debe ser lo único que tenga. No, y depende, si te estás financiando temas largo contra financiación a corto, al final... O sea, financiar la ampliación de la nave con una póliza de crédito es peligrosísimo. No tiene mucho sentido. Es muy fácil, sí, pero es muy peligroso. La quitan el INE y te quedas... Entonces yo digo siempre, tú tienes que plantearte la financiación como un proveedor más. Y eso es lo que muchas empresas no entienden. O sea, el banco es un proveedor como otro cualquiera. Y hay proveedores que son fundamentales para mí y me llevo fenomenal con ellos, pero pese a eso, tengo más de uno. Y el segundo no tiene por qué ser más barato que el primero. De hecho, suele ser más caro, porque normalmente le compro más al que me da mejores condiciones, pero siempre tengo otro. Y lo mantengo y le compro de vez en cuando cosas para mantener una relación fluida, porque por si me falla el primero, puedo ir al segundo. Y esto con financiación pasa clarísimo. Y muchas empresas ven que el banco les dé dinero como que les ha hecho un enorme favor. Y el banco está pues, para ganar dinero como tú estás. Y tienes que ser consciente de que eso a ti te interesa a veces y a veces no. Volviendo un poco a Aquisgrán. Entonces, ahora estáis en el proceso, por un lado, de conseguir evolucionar la financiación de pública hacia privada, ¿no? ¿El objetivo es dejar de depender 100% de la financiación pública? Algún día.
Tampoco puede ser un mix. O sea, lo importante es seguir existiendo. Yo creo que al final seguiremos teniendo un mix. Porque al final la financiación de las pymes, por diversos motivos, merece un cierto apoyo público. Sí, Y correcto. para que crezcan, para que ganen tamaño, hay todo tipo de especulación, pero vamos, yo creo que es un lugar común ya decir que una de las limitaciones de la economía española es el tamaño de las empresas. Y una manera de conseguir aumentar nuestra productividad, que tanta falta nos hace, es conseguir tener empresas de más tamaño. Y para eso la financiación es una parte importante. También es importante, pues, cosas como la que decís en Primeros, cambiar la mentalidad del empresario. Y decir, que es una frase que yo digo siempre que puedo, no es lo mismo un empresario que un autónomo con empleados. Uno tiene un trabajo, el otro tiene un activo, ¿no? Bueno, y uno tiene, el empresario tiene un ente abstracto que se llama empresa, que depende de él en cierta medida, pero que tiene vida propia. Y entonces entiendo que por un lado la parte de financiación la estáis trabajando con entidades privadas y luego el otro lado es conseguir llegar cada vez a más pymes, ¿no? Correcto. Entonces aquí con lo que nos encontramos es pues que muchas pymes no tienen suficiente cultura financiera. Es decir, que vemos que el empresario no ve más allá de las ventas y el beneficio, y el área financiera es como un área un poco gris que no gestiona todo lo bien que debería. Y eso suele ser una limitación. O es una limitación o es un peligro. Yo a veces me gusta decir que una buena gestión financiera, o sea, una empresa que tiene una buena gestión financiera es como el que conduce un coche de noche con las luces largas. Porque ve más allá y puede ir más deprisa. Mientras que no va con las luces cortas. Sí. Entonces, con las luces cortas te pueden pasar dos cosas. Uno, o si eres prudente vas despacito porque no ves más allá, o si eres un poco loco te vas a salir en la primera curva. Entonces, una buena gestión financiera implica planificar hacia dónde va tu empresa desde el punto de vista económico, diversificar tu financiación y ponerte también en un escenario negativo y decir, bueno, ¿qué pasa si las cosas van mal? Gestiona el riesgo financiero. Si tú haces esto, podrás usar la financiación como una palanca para tu crecimiento. Y es muy difícil crecer sin financiación. ¿Qué es lo primero que le dices a un empresario que tiene una empresa que facture en 1 millón de euros y que gestiona las finanzas? Entiendo que ahora se habla con mucho empresario que al final, pues una vez al trimestre hace sus IVAs y demás, ¿no? Con eso más o menos va mirando la caja y ve si hay retos o no. Y luego a final de año, pues cierra el año, hace sus pequeños ajustes y dice, venga, al siguiente año, ¿no? ¿Qué es lo primero que debería empezar a...? Pues hay varias cosas que parecen básicas al mundo que yo vivo, son básicas, pero te das cuenta que en el mundo de la pyme es distinto. Hay que entender una cuestión fundamental. Alguien es empresario es porque es optimista. Si no es empresario, sería funcionario. Y mi ejemplo, yo como empresario, cuando empecé Xgrant, marzo, digo, bueno, esto para diciembre está funcionando y ya dando préstamos y tal, porque esto está chupado. Tardé 3 años. En conseguir empezar a operar. Empecé, el primer préstamo lo di a los 3 años de empezar a trabajar con ello. Pues, pero claro, si no hubiera sido tan optimista, nunca hubiera arrancado. Una vez que ya me había metido y había quemado las naves, pues no tenía otra que seguir para adelante y conquistar México, ¿no? ¿En Xgrant las SGRs participan del...? No. Las SGRs no, pero tenemos una vinculación súper estrecha con ellas. Vale. Que en el fondo para las SGRs es el mejor de los mundos, porque no son accionistas de Xgrant, pero nos tienen, dependemos de ellas completamente. O sea, que el proyecto es tuyo y de algún socio... Claro, socios financieros que me han estado durante esa travesía del desierto, me estuvieron apoyando, porque si no, ¿de qué? Avalados por las SGR. No, a pelo y confiando en que sabe bien y que ya la cosa, ya afortunadamente ya desde hace no mucho tiempo ya tenemos algo más de ingresos que gastos y podemos ya sobrevivir, ¿no? Entonces, yo a los empresarios es lo que les digo, ¿no? Una gestión financiera implica sobre todo gestión del riesgo. Y eso, yo diría, al menos 2 cosas fundamentales.
Uno, diversificar. Uno, entender que tu optimismo, hay un pensador que me gusta mucho que es de Bono, que habla de 6 sombreros para pensar. Y habla de cuando uno está pensando tiene que cambiar de sombrero. Entonces, el empresario normalmente lleva el sombrero amarillo, que es el del optimismo, que es el que le lleva a soñar, a crear, a impulsar ideas y tal. Pero de vez en cuando debe quitarse el sombrero amarillo y ponerse el sombrero negro, que es el sombrero pesimista. Y decir, bueno, ¿y qué pasa si pierdo a un proveedor importante? ¿O qué pasa si no sé qué cliente me da calabazas? ¿O qué pasa si de repente el banco me corta la línea de crédito? Bueno, el qué pasa si no consigo todos los clientes que tengo en mi Excel que voy a conseguir, ¿no? Exactamente. Eso es para... Entonces, he comprado la cojomáquina para atenderlos y aún no han llegado. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Entonces, el empresario primero tiene que ser consciente de los riesgos y saberlos gestionar. Y en línea con eso te lleva de una manera natural a diversificar. Diversificar tanto de bancos, y los empresarios tienden a trabajar con un solo banco. Bueno, diversificar clientes, diversificar proveedores, diversificar bancos. Pero así como diversificar clientes y proveedores lo entienden rápidamente, sí. Lo de diversificar bancos les cuesta más. Es muy habitual que una pyme, incluso con cierto tamaño, trabaje con un banco. Exacto. Por ejemplo, cuando se habla de la fusión del Sabadell y el BBVA, uno de los grandes riesgos es que hay muchas pymes que dependen muchísimo del Sabadell. Y el temor, bastante justificado, es que el BBVA es un banco mucho más orientado a banca de particulares, que en su ADN no está la banca de pymes. Y que nos pueda entonces muchas de estas pymes llegarán y entonces el banco dirá, oye, pues yo necesito un inmueble de garantía. Y yo, joder, pero tengo cash flows y no sé qué. No, pero nosotros prestamos con garantías hipotecarias y no sé qué. Porque es lo que hace en banca de particulares, es lo que el BBVA hace. Bueno, que puede no ser, el BBVA jura y perjura que no, que van a preservar, pero eso es un riesgo. Más allá de que antes tenías 3 bancos y ahora te has quedado con 2 y tienes... Bueno, el número de bancos, obviamente, entidades financieras se ha reducido y ahora prácticamente un porcentaje altísimo de crédito a pymes lo dan 3 entidades financieras. Sí. Entonces eso, pues debes intentar estar con las 3. Y tener también financiación no bancaria. ¿Por qué? Porque hay una cosa que he aprendido cuando he hecho esto, que es cuando 2 proveedores están correlacionados, el hecho de tener varios les sirve de mucho. Si tú tenías 2 proveedores chinos China cierra. Y China cierra, pues esa diversificación no te va de nada. Entonces ahora, por ejemplo, Europa ha aprendido que no debemos depender de China y que a lo mejor tenemos que comprar cosas en Europa, que aunque sea un poco más cara, nos da libertad. La libertad nunca es gratis. La libertad requiere currársela y tener esfuerzo. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué las pymes no trabajan con más de un banco o no trabajan con proveedores no bancarios? Porque es un rollo. Tu banco ya te conoce. Primero porque no nos conocen. Muchas veces porque no nos conocen. Eso es el segundo problema, exacto. Sí. Hay desconocimiento. Pero incluso para ir a otro banco, el banco que has trabajado toda tu vida te conoce, te tomas café con el director de la sucursal, no sé qué, es una cosa como muy amable. No te planteas mucho si a lo mejor estás pagando demasiado, porque el director es tan amable y tan simpático y te trata tan bien que tú estás tan contento. Pero coño, a lo mejor debes cruzar la calle o coger el teléfono, ir online y buscar una alternativa. ¿Qué pasa? Que el nuevo banco, como es normal, te va a pedir todo tipo de papeles y preguntas, y es un rollo, y esto da pereza, sí. Y es un terreno en el cual a lo mejor no te sientes muy cómodo, y entonces terminas no hacerlo. Prefieres ir a negociar con otro proveedor, que es algo de lo que entiendes, y te pone un poco, te gusta, que no ir a enseñarle tus vergüenzas al banco nuevo, que a lo mejor te preguntas incómodas que no te sientes bien respondiendo. Y luego, como tú decías, la financiación no bancaria es una gran desconocida. Y yo diría que casi cualquier pyme tendría que diversificar de bancos, diversificar en plazos, no estar solo, como he dicho antes, en el corto, sino también tener largo, y tener algo de financiación no bancaria como un recurso al cual acudir. ¿Y qué financiación no bancaria hay en España? Es triste, pero como mucho el 1% de la financiación de las pymes es no bancaria. ¿Y ahí qué entra? Porque ahí entra Xgram, ¿y qué más entra entre ese uno? A ver, tienes como 3 grandes grupos. Lo que más hay es financiación a muy corto plazo. Vale. Básicamente descuento de facturas. Sí. Tú las puedes contar con tu banco, pero hay entidades especializadas que son no bancarias que te hacen descuento de facturas. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es que es algo súper ágil. Claro, cuando tú tienes una factura, tú eres un proveedor de Mercadona y le vendes a Mercadona y quieres contar la factura de Mercadona, pues a mí me es muy fácil coger ese riesgo y te doy la pasta mañana, y mi riesgo es que Mercadona no me pague de aquí a un mes y pico.
pero mi riesgo es muy bajo y tú has conseguido la pasta ahora, que es cuando te hace falta. El inconveniente de eso es que es una mediación cara. Pero si tú tienes un apuro, pagar un 10% de interés en lugar de un 2 o un 3 que te cuesta, o un 4 que te cuesta en el crédito, te compensa porque total, es poco tiempo, sí, es un apretón que tienes. Entonces, el descuento de facturas con entidades no bancarias es aconsejable, sobre todo para necesidades puntuales. Entonces, mi consejo es siempre tener un proveedor de estos con el cual trabajas puntualmente para cuando te hace falta poder tirar de él. Otro instrumento que hay es el renting. El renting es una manera también de comprar, de invertir en activos sin que estén en tu balance. En práctica estás subiendo la obligación de pagar las cuotas hasta el final y no sé qué, pero el renting también suele ser bastante ágil en el sentido de que la entidad de renting se queda mantiene la propiedad del bien y si tú no pagas, en teoría pueden recuperarlo. Luego no es tan sencillo, pero bueno, es una forma relativamente fácil para las empresas de financiar inversiones en activo fijo. Inconveniente del renting, que también es caro. Tiene la ventaja de que es una cosa, pues un coche en renting. Un coche en renting te despreocupas, sabes que pagas más que lo que pagarías si pagaras letras, pero tiene la comodidad de que se ocupan de todo y tal y cual, y en según casos también te puede convenir. Y luego, por último, están entidades como... Bueno, también hay fondos de deuda que dan préstamos a largo plazo, pero los fondos de deuda suelen ir a operaciones muy grandes. Es decir, por menos de 5 millones de euros no se levantan de la cama. Tampoco se mueven. Tampoco se mueven. No, porque es que por muchos motivos no les compensa. Te miran mal. Normalmente ellos lo que les gusta es algo que esté por encima de 10 millones de euros. Claro, es una pyme, que además no es su única financiación. Por tanto, los fondos de deuda son típicamente para empresas mediano-grandes y mucho para operaciones apalancadas de compra de empresas. Vale. Y luego está Aquisgrán, que somos prácticamente el único vehículo no bancario para pymes a largo plazo. O sea, en realidad, si lo aterrizamos un poco, descuento de factura, ok, pero bueno, son cosas puntuales, no debería estar yo financiándome con descuento de facturas, no es una cosa estable, no es, tengo una salgo por ahí. Luego, el tema de renting y demás, fantástico si tengo una fábrica, si tengo una empresa de servicios, no tengo nada que rascar. Entonces, no es que no busquemos las pymes financiación no bancaria, es que realmente prácticamente no hay. Pues luego está Aquisgrán, pero Aquisgrán lleva, ¿cuánto tiempo lleva ofreciendo 3 años. Es decir, que realmente no hay financiación no bancaria para una pyme, a menos que sea una ya empresa mediana, grande, que ya empiece a poder... Entonces, realmente estáis abriendo un melón que no existe prácticamente. Claro, esa es la idea y por eso hemos tenido tanto apoyo de la Sociedad de Garantía, del ICO, del FEI, porque estamos cubriendo una necesidad que no existe, o sea, que nadie cubría hasta ahora. A ver, entiendo por lo que tú me has comentado en otras ocasiones que vosotros no soléis dar un préstamo no bancario a una empresa que no tiene préstamos bancarios, ¿correcto? Correcto. Nosotros siempre decimos, hay toda una discusión en nuestro mundillo si nos debe llamar financiación alternativa o no. A mí el término no me gusta, porque no somos una alternativa a la banca. Es decir, yo no puedo pretender, y pecaría de arrogancia, pretender que Ana Botín me considerara un competidor suyo. Pero conceptualmente la financiación como la vuestra podría competir. A ver, competir en cierto modo, pero tú lo que haces es llenas los huecos donde los bancos llegan con dificultad. Pero yo como pyme, ¿vos vais a ser más caros que el banco o no? ¿O podéis llegar a igualarlo? Nosotros Aquisgrán es igual o más barato que el banco. ¿Y yo como pyme por qué no voy a tener interés en ir a Aquisgrán antes que ir a un banco? Bueno, porque te es incómodo. Pero hay que esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo te voy a pedir otra vez todas tus cuentas, todos tus papeles, te voy a preguntar cuál es tu negocio, qué haces, qué es lo que vas a hacer, qué no sé qué. El banco ya te conoce. Y el banco ya te es mucho más fácil. Si el banco te lo da, pues vas y lo coges. No vas a buscar otro rollo por ahí. No vienes a mí por comodidad. No, pero porque lo lleva 3 años, todavía no es conocido. Quiere decir que aquel que hoy monta una empresa y todavía no haya pasado por el dolor de pedir un préstamo, incluso con su banco, se encuentra prácticamente con la misma fricción. Sí. Es verdad que en el banco tiene la cuenta del banco. Tiene una cuenta, avanzando. En teoría te con un poco más el banco, ¿no? En teoría, sí. Pero bueno, eso es lo que tú vas a intentar equiparar en cuanto antes a... Claro, exacto. Yo lo que busco es completar la financiación del banco, pero efectivamente
si la gente no viene a nosotros es más por comodidad y por desconocimiento, obviamente. ¿No? Yo, en tanto seáis capaces de ofrecer condiciones iguales o mejores al banco, pues hay un recorrido enorme. Estáis empezando, obviamente cuesta mucho los inicios el... Claro, pero piensa también que nosotros tenemos, una de las cosas que yo he aprendido aquí cuando he empezado a intentar un poco, joder, tenemos un producto bueno, interesante, fantástico, vamos a venderlo. Vender financiación es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo no puedo crearte la necesidad. O sea, si imagínate tu negocio va bien, con la caja que genera, cubre sus necesidades de inversión y de crecimiento, no sé qué, tú no necesitas endeudarte. Yo te puedo decir, coge deuda, tío, que es muy buena para ti y tal. Entonces, ¿pero para qué? Ni bancaria ni no bancaria. En general, hay empresas que con el cash flow que generan, en tu sector, conoces algunos, las carpinterías. Hoy en día, tú haces carpintería para tal, no necesitas deuda porque son negocios que ahora mismo están muy demandados, que generan caja y que no necesitan endeudarse. Yo a él no le puedo ir a decirles de que me cojan un préstamo mío porque no lo necesitan. Y no les puedo crear la necesidad. Y luego tienes un plan también de selección adversa, sí, que es que quien más quiere mi financiación es a quien menos yo se la quiero dar. ¿Cuál es el cliente perfecto para vosotros? ¿Cuál es el que sí se puede aprovechar, sí es interesante para vosotros? Pues una empresa que ya tiene un cierto nivel, tiene una cierta historia, tiene ya 3-4 años de vida, que genera caja, que ya trabaja con bancos, pero que está creciendo y que necesita más financiación de la que el banco se siente cómodo a darle. Que tiene, pues nosotros usamos, mira, vamos a lanzar ahora un software que ya veremos cómo lo comercializamos, pero que para ayudarnos a conseguir clientes, que se llama Sofía, que usa inteligencia artificial para hacer prácticamente en un par de minutos un diagnóstico financiero completo de la pyme y le dice cuánta financiación podría solicitar si la necesita. De manera que si tú eres pyme y estás planteándote, joder, yo a lo mejor me vendría bien crecer, pero igual no me dan el dinero, pues aquí tú puedes ver, te hago unos números. Entonces aquí que vemos pues que el ratio deuda total EBITDA no supere las 5 veces, por decir algo. Si tú tienes mucha más deuda que eso, el negocio tiene que ir fenomenal para que entremos, ¿no? Y algunos ratios más que miramos, o sea, son empresas, por tanto, que generan caja, que no están excesivamente endeudadas y que saben qué van a hacer con el dinero. Bien. Que a veces es curioso que hay gente que no viene a pedirte dinero y dice, bueno, ¿esto para qué lo quieres? Bueno, por si acaso, tal, no sé qué. Pero hombre, elabora un poco, cuenta tu historia, sí, sedúceme para que yo entre al trapo. Porque un banco que tú tienes un poco en la cabeza hasta dónde llegaría en términos de deuda contra beneficio, ¿evita o...? Pues suele ser prudente. Nosotros tendemos a ir a lo mejor una vuelta de vida más que el banco. O sea, a lo mejor el banco es 3-4 y vosotros 4-5. Por ejemplo. 6-7 ya tiene que tener unos méritos muy, muy claros la empresa. El banco se apoya mucho a veces en garantías reales. Nosotros no queremos garantías reales. Nosotros financiamos contra cash flows. ¿Cash flow y garantía personal? Normalmente depende del grado de desarrollo de la empresa. Pero en empresas que dependen mucho del dueño, que son muchas pymes, solemos pedir garantía personal adicional. ¿A partir de qué nivel dejáis de pedir este tipo de...? Depende de lo consolidada que esté la empresa, no te sabría decir. Una empresa que facture un par de millones de euros, por ejemplo, esa probablemente a lo mejor ya no hace falta. A lo mejor ya no hace falta. También, a veces, si la empresa ves que va muy bien y que va muy sobrada, sí, a lo mejor una empresa que ya tiene un tamaño, pero que está un poco en el límite, pues pides garantía personal. Yo creo que para los empresarios ese es el paso, digamos, de la mayoría de edad. Yeah. Es cuando tu baby sí, ya no necesita de papá, claro, o de mamá para ir por ahí por el mundo. Vale. Pues los préstamos son, me dices, a largo plazo, ¿que es 6 a 10 años o se quedan en 6? Hasta 10 años, 6. Pero en media 6. Vale, te lo digo porque al final si llegáis a 5 veces, si aceptáis hasta 5, que deuda sea 5 veces el EBITDA, tiene que tener un crecimiento muy claro, porque si me das préstamos a 6 años y deuda de 5 veces, estoy totalmente... La idea es que yo no te voy a dar toda la deuda. O sea, nosotros siempre asumimos que
la deuda a corto debería pagarse con el circulante. Ya. Y la deuda larga con el flujo de caja después de pagar impuestos y tal. Vale. Entonces es un poco distinto, Claro. pero si tú tienes mucha deuda en términos absolutos ya es una mala señal, ¿no? O sea, normalmente hacemos, Sofía, hemos ido sofisticando la fórmula y al final ya hacemos un mix de deuda total y deuda largo. Y cuando te decimos cuánta deuda puedes pedir, te decimos cuánta deuda a largo puedes pedir. ¿Cómo ha sido el proceso de Sofía? Contanos un poquito. Bueno, pues hemos usado inteligencia artificial, o sea, estamos usando inteligencia artificial, lo que pasa es que hay una anécdota un poco graciosa, que ChatGPT es muy bueno escribiendo, es más de letras que de ciencias, pero entonces no debes fiarte demasiado de los cálculos numéricos que haga. Vale. Entonces lo que hacemos es, ChatGPT integra la información, pero todos los ratios y los números los hacemos usando Python, otro lenguaje. Entonces lo que hacemos es, la empresa nos da su CIF, vamos a base de datos públicas que toma los datos del registro y solo con eso ya, con las cuentas de la empresa, ya hacemos un diagnóstico completo, decimos puntos fuertes, puntos débiles, estructura de la deuda, puntos de mejora de la gestión financiera y cuánta deuda puede pedir y luego un pequeño resumen de sus cuentas que parece una tontería, pero si tú ves cuentas de varios años seguidas con 4 ratios debajo, te dicen un montón de cosas, incluso al propio empresario. Yeah. En ese proceso, con todo el tiempo que lleváis con Aquisgrán, ¿cuáles son los errores más habituales que veis en los empresarios que vienen a pedir financiación? También me puedes complementar con experiencias previas tuyas. Claro, pues vamos a ver. Hay una cosa muy importante, que es que no todas las empresas o demasiadas pymes fallan en ponerse en la piel del banco o del financiador. Empatía, ¿no? No, es decir, Claro. tú ves las cosas desde tu punto de vista y tú estás trabajando con otros empresarios y tú como empresario estás acostumbrado a asumir riesgos. Pero no te das cuenta que, por ejemplo, para que un banco tenga una tasa de mora superior al 4% es un muy mal número. Y piensa que al final el margen con el que el banco presta, por decir algo, es Euribor más 2. Euribor es lo que le cuesta el dinero y el 2% es lo que le gana contigo. Entonces, si tú no pagas y pierde todo, tiene que haber 50 que hayan pagado todos hasta el último céntimo para empatar y no ganar nada. Entonces, lo que tienes que darte cuenta es que el banco es mucho más averso al riesgo que tú. Bueno, que tienen los números que tiene que... Y esos son sin tener en cuenta todos los costes indirectos. Claro, efectivamente, para empatar. Para empatar. Exacto. Entonces, lo que es muy importante es que, en primer lugar, la pyme entienda que el banco no va a creerse nada y va a ver siempre con escepticismo tus planes que ves clarísimos. Entonces tienes que darle seguridad. ¿Y qué quiere dar seguridad al banco? Uno, tener un plan claro. Es decir, es sorprendente cuando te dices, bueno, ¿esto cómo lo vas a repagar? Pues muchos no son capaces de darte unas mínimas proyecciones que todos sabemos que no se van a cumplir. Bueno, te dan una idea de que sabes hacia dónde va y que vas a generar suficiente caja para devolver ese dinero que prestas. Luego hay problemas, muchos empresarios están muy focalizados en las ventas y si son un poco más a veces ilustrados o espabilados en el beneficio, pero pocos se fijan en la caja. Y al banco, al financiador, lo que nos importa es la generación de caja. Y una cosa no va ligada a la otra. Y yo lo digo, como igual se dice, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, los empresarios son de cuenta de resultados y los financiadores son de balance. Es decir, los empresarios son de cuenta de resultados y de la cuenta del banco. Exacto. Claro, y entre medias está el balance que no suele ser nuestro... Que hay cosas que van a venir y no sé qué. O sea, entender bien el balance es algo que cualquier empresario debe sentirse cómodo con ello. O tener asesoramiento, es decir, nosotros trabajamos mucho con colaboradores que son directores financieros externos. Y yo aconsejaría a casi cualquier pyme que, aparte de la contabilidad que le lleva la gestoría, que tenga un director financiero externo, que una vez a la semana o 2 veces al mes vaya y le ayude al empresario a ver esas cosas que no quiere o que le cuestan ver, que sea un poco el Pepito Grillo que le recuerda
Macho, vigila el circulante, tío, que es que ya sé que ese cliente es fenomenal, pero tío, te está pagando 90 días, cobra antes y tal. En lugar de apretar al proveedor que le tienes ahí al vengo afuera, cobra un poco a tus clientes y generas más caja que ahorrando un 2% en las facturas. Entonces yo creo que esa falta de entender la importancia de la generación de caja como en la métrica última que luego tienes que ser capaz de demostrar. Y luego quizá la más grave de todas y lo que es más triste, si me apuras, me acuerdo hay una frase del famoso libro, que claro es un clásico de los años 80, La hoguera de las vanidades, Sí, claro. que dice, ¿os lo has leído? Sí. Que es buenísimo, Sherman McCoy Sí. y todo tal. Luego hizo una película, que la película era flojita, con Tom Hanks, me parece que era uno de estos. Bueno, entonces hay una frase que dicen que me encanta, que dice: un vendedor nervioso es un vendedor muerto. No me acuerdo de la frase, pero del libro sí. Pero eso lo dicen cuando están ahí, Sí. cuando el tío está intentando colocar unos bonos que tiene, que son básicamente una mierda. Tal, entonces, si estás nervioso, estás muerto. Entonces, pues lo mismo te pasa cuando tú vas a pedir financiación. Cuando estás un poco desesperado, cuando lo has dejado para el último minuto y cuando tú decías, cuando la cuenta del banco está a cero y la necesitas para antes de ayer, estás muerto. No lo vas a conseguir. Tienes que saber anticiparte, ir y no sé qué, no, yo veo que tal, que estoy creciendo, entonces a este ritmo, como el circulante mío, tal, no sé qué, pues dentro de 6 meses voy a andar justo, si sigo creciendo al ritmo que estoy creciendo, por si acaso me endeudo ahora. Y así no llego en el último minuto con los nervios, que eso es una malísima señal. Hay una situación que también es habitual, que es la empresa que está más o menos estable, entonces no estoy en ese camino de crecimiento, estoy estable, entonces no voy a hablar con el banco porque no tengo necesidad, estoy tranquilo. ¿Qué pasa? Que de repente se cruzan 3 cosas, un impago con un proyecto que se cancela con tal, y entonces me veo ahogado. Exacto. Y en ese momento la conversación con el banco no mola, el banco dice, ahora, y tú ya, que hace 4 meses pues no tenía ningún tipo de necesidad. Y si vengo hace 4 meses, tú me vas a decir que pague, quiero el dinero, y te voy a decir que no quiero para nada, que lo quiero para no tener que estar en esta situación. O sea, hay una situación que es retadora, ¿no? Para empresas que no necesariamente es una planificación de crecimiento tan estructurada, ¿no? Entonces ahí, en ese caso concreto, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? Ten una parte a largo plazo, ya estás tranquilo. Y ten siempre pólizas de crédito sin disponer. Aunque pagues comisión de disposición, que no es mucho. Es una especie de seguro. Y si te pasa eso, sin pedir, sin llorar a nadie, vas directamente y tiras de la línea de crédito hasta que se pase la tormenta. Pero quien va solo con financiación a corto y pólizas de crédito apuradas al máximo, cuando tienes que pedir una extensión de la posibilidad de crédito, el banco levanta la ceja y dice: ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Que has perdido tal cliente. Y dices que lo vas a recuperar. Ya. Y me vas a pagar si lo recuperas. ¿Y qué pasa si no lo recuperas? Empiezas a hacer preguntas incómodas que el banco normalmente no se cree lo que le estás contando, porque su obligación es no creérselo, y ahí tienes una situación difícil. ¿Qué objetivos te...? Bueno, ¿alguna cosa que nos dejemos en estas conversaciones con los empresarios? Algo que no hayamos tocado sobre los empresarios, sobre cómo ven las finanzas de su empresa, las conversaciones con los bancos. No, yo creo que los que tienen que... Nosotros hemos sacado una guía que está colgada en nuestra web, que son las 12 preguntas que debes hacerte antes de pedir un préstamo, que recogen nuestra experiencia de lo que tú dices, de cosas que la gente, que muchas parecen de sentido común, pero si las sigues de manera rigurosa, puedes maximizar la probabilidad de que conseguir el dinero que necesitas. Sí, me acuerdo de escucharte, por ejemplo, uno de los temas es, oye, cuando hables con un banco te pida 27 cosas, porque te piden 27 cosas, pues te tiras 10 días recopilando las 27 cosas y le mandas un correo ordenadito con las 27 cosas. No le chutes 27 emails con una cosa en cada correo, que la impresión con la que se queda el banco es: este es un desastre, claro, tiene un descontrol. Para evitar eso, en Aquisgrán, justamente esta mañana en el comité de dirección estábamos hablando de que la gente puede solicitar nuestra financiación directamente en nuestra página web. Entonces ya ahora mismo simplemente te dan tu correo electrónico y a partir de ahí tú les pides y te van mandando. Pues hemos pensado que eso es un rollo. A decir, mira, ¿tú quieres financiación? Súbeme tu último impuesto de sociedades, tú no sé qué, no te suban las escrituras, todavía no te las pido, eso más adelante. Pero dame 4 números y yo a partir de ahí te daré una respuesta relativamente rápida sobre si la cosa creo que puede volar o no. Y luego lo que aconsejo a cualquier empresario es que tenga como una carpeta de Dropbox
con todos los papeles que sabe que le van a pedir. Y tú no sabes la buena impresión que hace. Si lo pides y al mismo día por la tarde te lo mandan. Claro, ya te lo han subido todo. Nosotros lo que el siguiente paso, cuando el empresario que pasa ese filtro, si pasa el filtro, le decimos, oye, sí, adelante. Le damos paso a un portal donde puedes subir toda la documentación. Bien. Y es que no es la noche a la mañana, es decir, alguien que llega, una empresa que llega preparada, te da muchísima confianza y eso, pues quieras que no, si luego los números van un poco más justos, pero tiene la sensación de que es una empresa que está bien controlada. Entonces eres más indulgente con ellos. Una pregunta que a lo mejor tengo algún tipo de interés en ella. Una empresa que todavía no ha mostrado beneficios, pero tiene una buena trayectoria de crecimiento en ingresos, es decir, que básicamente se está gastando todo el dinero en crecer, entonces todavía no ha mostrado... No genera caja. Básicamente quema la caja, porque toda la caja la reinvierte en crecimiento, entonces acaba el año prácticamente a cero de beneficio. ¿Eso es interesante o eso es posible? Complicado. Esa conversación es complicada. Porque ahí normalmente en ese momento de tu vida lo que necesitas es capital. Cuando todavía no generas... Puede ser que no. Situación así un poco concreta. Sí. Claro, tú tienes también un incentivo empresario a intentar retrasar el primer año de beneficios. Eso es un incentivo muy claro, porque fiscalmente tienes un beneficio un par de años de pagar menos impuestos, entonces tú tienes un incentivo para, oye, el primer par de años intentar postergar un poco los beneficios lo que puedas, ¿no? Y con frecuencia tienes un montón de lugares donde gastarte el dinero para acelerar el crecimiento. Entonces, de manera táctica, dices, oye, yo este año no voy a dar beneficios, voy a gastarme más dinero para seguir acelerando el crecimiento. Bueno, si puedes explicar las provisiones extraordinarias que has hecho o las amortizaciones aceleradas que has hecho de activos, pues a lo mejor se puede ver, hombre. Al final el beneficio contable es una parte, lo que vemos sobre todo es la generación de caja. Entonces, si hay generación de caja, pero reinvertida en el negocio de algún modo, pues eso ayuda. Y hombre, sí que miramos la tendencia, te digo, primer análisis. Luego, justamente una de las cosas que hablaba cuando estamos entrenando a Sofía, decirle a la IA, vale, haz un diagnóstico en base a los últimos números del último año, pero en observaciones evalúa la tendencia y da recomendaciones en función de eso. Entonces no es lo mismo un ratio de EBITDA 4 con el EBITDA cayendo que un ratio de EBITDA 4 con el EBITDA subiendo. Entonces eso te permite hacer, hombre, y ahí también lo que hacer es, si tú me cuentas esto, me lo cuentas de palabra, digo, vale, machote. Pero si me das un plan de negocio y me dices, mira, yo ahora vale, pero es que el año que viene voy a hacer esto, porque mira la tendencia que llevo por esto y lo justificas un poco, es más creíble. Sí, en ese caso, por ejemplo, y ya no hablando de nada en particular, un proyecto que no quiera ir por la vía del venture capital, es decir, que quiera mantener todo su equity, entra dentro de lo razonable, que claro. se gasta, yo me gasto todo lo que puedo, porque tengo muchas palancas de crecimiento, entonces, y si ingreso 10.000 más, sé cómo gastármelos para... Entonces, ¿y qué pasa? Que un banco te mira la cuenta de resultados y dice, no quiero beneficio. Y tú, no hay beneficio porque no quiero. Yo puedo darte beneficio mañana, no te lo doy porque... Eso hay que explicarlo, pero vamos, yo creo que una de las cosas que suele suceder es que mucha gente viene a nosotros a por deuda, porque obviamente es mejor no diluirse, cuando están todavía en la fase en que necesitan equity. Pues todavía si no estaba ido al proyecto, todavía los ingresos son marginales o no. A veces yo tengo un proyecto que hemos financiado, que no voy a decir el nombre, pero que alguien cercano a mí, que yo conocía, pues cuando me contaba cómo lo había hecho, no, porque podíamos haber levantado más capital, pero no lo hicimos porque pensamos que no sé qué. Pues en retrospectiva, si se hubiera diluido un poco más, el arranque, que fue mucho más duro de lo que esperaba, no se habría llevado el negocio por delante, porque no tenía margen de maniobra. Entonces yo creo que en general los negocios incipientes suelen siempre necesitar más capital de lo que el empresario cree, porque tardan más, como dicen mis socios, porque los gastos suelen ser expansivos y los ingresos contractivos. Claro, en este caso, por ejemplo, hubo un préstamo entre sociedades de 40.000 euros que ya el pagó, pero todavía no ha habido punto de... Bueno, pues ya ha habido una generación de caja demostrable, ¿no? Sí, correcto. Entonces, oye, yo he podido pagar este préstamo, aunque sea un intercompany, pero... Se puede ver los movimientos de la caja. O sea, ese es el resultado de que ha habido generación de caja. Sí, correcto. Y volviendo por volver a XGrand, ¿dónde lo ves en un par de años? ¿Dónde te gustaría que estuviese en volumen ¿Cómo lo mides el éxito? Vamos, tu número principal es
El volumen de préstamos. Pues sí, el número de préstamos que damos. Nosotros, hombre, ahora para nosotros en este momento lo más importante es consolidar la captación de dinero privado, seguir creciendo en volumen el número de préstamos. Lo que nos gustaría es que un número cada vez mayor de los préstamos que damos sean préstamos que nosotros hemos originado y llevado a sociedad de garantía para que nos dé el aval, que ahora mismo está en torno al 10-15%, me gustaría que se acercara al 40-50%. Y eso solo es posible si Aquisgrán tiene notoriedad, visibilidad, hemos ido creando marca, como hemos dicho, vender financiación es muy complicado y la única manera que tenemos de conseguir clientes es que la gente nos conozca y que esté en el top of mind, que dicen los marketingianos, y cuando tengan que pedir un préstamo por la razón que sea, o les venza una póliza y digan, pues ahora qué hago, se acuerden de nosotros y nos consideren entre las opciones que tienen y seamos una de las varios financiadores con los que trabajan. Entonces, mi objetivo de aquí a 4 años es que Aquisgrán sea, insisto, más conocido y que la consecuencia de eso sea que tenemos más financiación originada por nosotros. Muy bien. Y, por supuesto, seguir trabajando con las SGRs, crecer y mantener la excelente relación que tenemos con todas ellas, que no ha sido fácil que todas nos aprecien como nos aprecian, porque España es diversa, todo tipo de sensibilidades, pero la verdad es que estamos encantados del apoyo que nos dan y yo creo que están encantadas con nosotros y seguir así. Muy bien. ¿Algo que nos hayamos dejado que quieras aprovechar? ¿Quieres aprovechar para compartir un poco dónde encontrar más información sobre Aquisgrán? No, vamos, nuestra página web está orientada a producto, es una página web orientada a pedir préstamos. Tú puedes hacer simplemente puedes hacer una simulación de cuánto te costaría pagar al mes el dinero que crees que necesitas. Si crees que ese dinero te sientes capaz de devolverlo, pues entonces puedes hacer una solicitud y nosotros te responderemos con cierta rapidez. Y si la cosa va bien, pues ya recopilaremos toda la información y una vez que la tengamos, se lo presentaremos a la sociedad de garantía de tu comunidad autónoma, que suele ser gente que conoce muy bien su ecosistema y te dará un préstamo. O sea que mi consejo es que todo el mundo debería tener un préstamo Aquisgrán, aunque sea pequeño, toda pyme de España. Toda pyme. Muy bien. Y nada, y que lo intenten y si la pyme está bien, pues se lo daremos encantado. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio donde hemos profundizado en muchos temas relacionados con la financiación de las pymes y en concreto con la financiación no bancaria y el rol de Aquisgrán para hacer que eso sea cada vez una parte más importante de ese mix, ¿no?, que hablábamos. Bien, muchas gracias, Alejandro, y seguimos en contacto. Gracias, Sergio.